Bien, buenas noches. Ahora vamos a continuar con lo que nos faltó del capítulo 11. Ya nos falta un poco más. Espero terminarlo en esta grabación. Y vamos a ver qué denota más y qué revela más el maestro a este respecto. Habíamos dicho que la Kabbalah es una secuencia de raíces espirituales procedentes una de la otra en concordancia con leyes inmutables que se fusionan y apuntan, bájale, por favor, y apuntan un solo propósito común, la comprensión de la grandeza y la sabiduría del Creador por parte de las creaciones de este mundo. Es decir, venimos aquí y a través de la sabiduría de la Kabbalah, de la práctica, de la corrección, de la práctica en el camino espiritual, lo que estamos haciendo es comprender la grandeza y la sabiduría del Creador, es decir, la sabiduría de la naturaleza, de todo lo que percibimos y muchas cosas más que no alcanzamos todavía a percibir, pero no por eso dejan de existir. Y esa es nuestra principal tarea, la comprensión, el alcance, la sorpresa de la grandeza del Creador, perfectamente bien revelada, perfectamente bien establecida a través de un sistema de estudio y de un método cuyo objeto es la corrección interna y que se llama la sabiduría de la Kabbalah. Seguimos leyendo. El lenguaje cabalista está estrechamente relacionado con los objetos espirituales y sus actos. Por lo tanto, únicamente puede ser estudiado en conexión con el examen del proceso de la creación. Únicamente. No puede ser utilizado ni estudiado de otra forma. La Kabbalah toca ciertos temas que luego son descubiertos por aquellos que buscan la percepción espiritual. Es un proceso gradual, es un proceso que comienza con la bienvenida a la Kabbalah y es un proceso que en primer lugar está oscuro, no sentimos nada y hasta nos desesperamos, pero con paciencia, con persistencia y con mucha confianza de que lo vamos a alcanzar, es decir, fe es confianza en que lo vamos a alcanzar, pues se tocan esos temas que te van a descubrir aquellas cosas que buscan la percepción espiritual. Es decir, no hay concepto del tiempo. Y no te pelees con especular qué es el tiempo. Si no lo entiendes, si no lo captas, si no lo entiendes ahorita, no te preocupes. Solamente tenlo ahí en la mente. No hay concepto de tiempo. Y ya después lo aclararemos, lo revelarás y lo captarás con más precisión. Entonces dice, no hay conceptos de tiempo, sino solo de la cadena de causa y efecto, y en la cual cada efecto se convierte en su momento en la causa del siguiente efecto, que es la creación de un nuevo acto u objeto. Punto. En principio, dice el maestro, lo que concebimos como tiempo
aún en nuestro mundo, es en realidad nuestra percepción. Es en realidad nuestra percepción de los procesos internos de la causa y efecto. Incluso la ciencia sostiene que el tiempo, el concepto tiempo, así como el concepto espacio, son conceptos relativos. ¿Qué significa que son relativos? Que dependen del sujeto, de cómo los mira. Un espacio, dice el maestro, o un lugar, es un deseo de placer. Eso es el espacio, donde estás deseando que se vista el placer en alguna forma. Eso es el espacio. El espacio, el concepto que tenemos de espacio. Es un deseo de placer, porque ahí queremos que se llene algo que estamos deseando que aparezca y que no está en ese momento, en ese lugar. Una acción es ya sea la recepción del placer o bien su rechazo de dicho placer. Y no te pelees con esto, después lo vamos a ver y después lo vas a poder entender más claramente. Sigo leyendo al principio, o en la frase al principio, es decir, antes de la creación, nada existía, excepto el Creador. Entonces, Él no puede ser denominado por ningún otro nombre, porque cualquier nombre implica cierta percepción del objeto. Pero lo único, y esto es lo que no les gusta a los religiosos o a los fanáticos de la religión, lo único que percibimos en el Creador es el hecho que Él nos creó. Por consiguiente, únicamente podemos dirigirnos a Él como nuestro Creador o nuestro Hacedor, etcétera. Nada más. Luego entonces el Creador transmite la luz y ya sabemos que la luz es el placer, vestido en lo que tú quieras. Esta representa su deseo de ser artífice de una creación y de dotarla con un sentido de complacencia por parte de Él. Esto es el Creador. Solamente esta única cualidad de la luz que emana del Creador nos da la base para formar nuestro juicio acerca de Él. Es nuestro Creador, nuestro Hacedor, y nos da el beneficio vestido en mil formas. Él es el que nos da el placer. Entonces, cuando decimos que es creador, podemos decir que es otorgamiento y nada más. No hay forma de imputarle otras cosas porque no conocemos otra cosa de él. Desde aquí. Y dice el Rab, para ser más precisos, la percepción de la luz no nos permite hacer juicios solo sobre el Creador, sino solamente sobre las percepciones que Él desea inspirar en nosotros con ese placer. Y por esta razón nos referimos a Él como alguien que desea agradarnos. Este placer
no se deriva únicamente de la luz, ojo aquí, sino que es producido en nosotros por el efecto de la luz en, en nuestros órganos de sensaciones espirituales. Lo que nosotros vemos como placer, pues es lo que sentimos cada uno de nosotros como placer, pero nada más. De manera similar, cuando un pedazo de carne no contiene en sí mismo el placer que uno siente cuando lo prueba, es un pedazo de carne, pero cuando lo prueban nuestros sentidos, entonces sí, nos gusta porque está bien, tiene buenas especies, porque está fresco, o no nos gusta porque está rancio, ya está duro. Es decir, nuestros órganos materiales nos dicen qué tipo de placer o de disgusto nos da algo de la materialidad. Pues es exactamente lo mismo en la espiritualidad. Ese placer tiene o produce un efecto en nosotros, en nuestras sensaciones espirituales. Eso es universal. Esto no cambia. Te puede gustar, no te puede gustar, puedes ponerlo en duda, pero es así. Así es esto. Bueno, cualquier acto, dice el maestro, ya sea físico o espiritual, consiste de un pensamiento y una acción que envuelve al pensamiento. Entonces, el pensamiento del creador, según lo que detectamos nosotros, es conferir placer a sus creaciones. Como consecuencia, nos proporciona placer. Y los sabios, desde hace 5.000 años, reconocen esto con un nombre que quiere decir dar por el motivo de dar. Dar por el motivo de dar. Así lo caracterizan, así lo catalogan como un acto simple, porque su propósito, el propósito de que suceda, está en relación a su dirección, a su intención. La acción es dar y tiene el propósito de dar. Entonces, da por el motivo de dar. Pero, ¿qué pasa con la creación, con nosotros? Entonces, y he aquí que es muy importante esto. La creación fue generada para ser egoísta por naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Esto significa, dice el Rab, que no tenemos otra meta en esta vida, en este desarrollo de la vida material, más que el estar logrando placer de diferentes formas, con diferentes vestimentas. Espero que entiendan qué significa vestimentas, pero todo está siendo generado por un inmenso y persistente deseo de encontrar y satisfacernos en todo lo que sucede en esta realidad. Y a esto los sabios cabalistas desde hace miles de años lo reconocen como egoísmo. Punto. Entonces, nosotros que buscamos el placer, pues somos egoístas por naturaleza. Podemos comprometernos, como dice el Rab, en recibir,
o en dar, como parte de nuestra búsqueda de lo que deseamos. Pero siempre existe la meta máxima de seguir recibiendo. Incluso aunque demos algo físicamente, nuestra dirección, nuestra intención siempre va a ser la de recibir recompensa, estar en bienestar, recibir alegría, recibir placer. Vístelo como tú quieras. Y esa es la historia humana. A eso venimos aquí y por eso estamos aquí desde hace miles de años. Es exactamente lo mismo. Siempre buscamos el placer. Ahora pues, si este acto de buscar placer se caracteriza, como dice el maestro, por tener la misma dirección que la meta, significa que si el resultado de una acción es recibir y con el fin de la meta y el fin de la meta es recibir, entonces tal acción también es un acto simple. Si por otro lado la dirección representa dar, pero el propósito es recibir, entonces el acto se le llama que es un acto complejo. Punto. Simplemente así, defínelo como un acto complejo. Cuando tú recibes, pero la dirección o la intención al recibir es de finalmente darle algo a alguien, al otro, al creador. Esto es lo que se llama un acto complejo, porque su propósito y su dirección divergen en sus intenciones. Luego el Rab abunda y dice, somos incapaces de imaginar los deseos y los reinos de los efectos de los deseos más allá del espacio. Por lo tanto, solo podemos imaginar al Creador como una fuerza espiritual que llena un espacio, nada más, porque eso es lo único que nos liga y que conocemos acerca del Creador. Nada más. Te puede gustar, puede ir en contra de lo que te han dicho, puede ir en contra de tu religión, de lo que has estudiado, pero no puedes negar que así es. No te puede gustar, pero así es. Por lo tanto, solo podemos imaginar al Creador, repito, como una fuerza espiritual que llena un espacio. El espacio, es decir, el deseo, porque espacio es donde están nuestros deseos. Se forma un espacio porque ese va a ser llenado con el placer de algún deseo que tenemos. Por eso se le llama espacio. Y si te pones a generalizar, te das cuenta que esta realidad, esta corporalidad y todo lo que hay en ella es un espacio. Y lo entiendes así, como un lugar. Los cabalistas dicen que el creador, allá en los inicios, originalmente diseñó a los seres humanos
con la habilidad de comprometerse solo con los actos simples. Ya dijimos que es un acto simple. Recibir por recibir es un acto simple. Pero con el paso del tiempo y con el crecimiento fundamentalmente del ego, es decir, de nuestro deseo de recibir, a lo largo de tantos años de ir y venir, de ir y venir, nuestro ego ha crecido. Y esto ha motivado que los actos complejos empiecen a aparecer y ha complicado un poco más el diseño original. Cuanto más ascendemos en la escalera espiritual, más simples llegan a ser las leyes de la creación, porque las categorías básicas fundamentales son simples, no complejas. Pero no obstante, debido a que fallamos constantemente en percibir la fuente de la creación, y en vez de esto solo vemos sus consecuencias remotas, pues visualizamos las leyes de la creación en nuestro mundo como si estuvieran conformadas por condiciones y limitaciones y las vamos complicando poco a poco. Pero debido a que los libros auténticos de la Cábala contienen una luz oculta que emana del autor durante la elaboración de su obra, es fundamental al leerlos y al estudiar los libros auténticos de la Cábala, es fundamental tener en nuestro interior la intención correcta. Es decir, una voluntad de percibir al Creador. Es decir, una voluntad de percibir exactamente qué significa dar por dar. ¿Qué significa exactamente esa palabrita que se llama otorgamiento? Porque el Creador da a sus creaciones, no importando nada. Por eso, o hablamos de Creador, o hablamos de naturaleza, o hablamos de otorgamiento, y es exactamente lo mismo. Una voluntad de percibir eso, o el Creador. Eso es que nosotros estudiamos la Torah. Así estudiamos la sabiduría de la Kabbalah. Es también muy importante al estudiar, pues orar para recibir el intelecto espiritual y la comprensión que ese autor de ese artículo poseía en ese momento en que estaba escribiendo. Porque eso es una forma de enlazarte con el autor y abordar el conocimiento que te está tratando de revelar. Y abunda el rap. Dice, por lo tanto, es también esencial abstenerse de leer los trabajos de otros autores. El principiante le cuesta muchísimo trabajo entender que por qué se debe abstener de leer trabajos de otros autores. Parecería como que lo están censurando o parecería como que lo están manipulando o parecería como que nada más quieren
la visión de él para eso, porque algo han de querer a cambio. Nada de eso es verídico ni verdadero. Cuando tú cumples con esta regla, te vas a dar cuenta por qué es importante abstenerse de otras lecturas que te causan otros esquemas. En mi camino, desafortunadamente, he visto cómo caen como piezas oxidadas, caen las personas en la trampa y en la necedad de no querer solamente participar en esto. Y entonces desvían y corrompen su camino espiritual y desafortunadamente terminan olvidándose, terminan saliéndose del sistema y se pierden otra vez y regresan al mundo material. Lo he visto en muchísimas personas, porque y peor con las que están leyendo otra cosa y se quedan, porque se confunden totalmente de la visión clara y de exacta de lo que quiere la Kabbalah conseguir en tu interior. Y así pueden durar años o pueden durar vidas enteras. Y al final se van a dar cuenta que la ley de la Kabbalah es la ley de la Kabbalah y es lo que te va a revelar. Y si no cumples con esto, no se te va a revelar nada. Entonces, cuando te encuentras con nombre y apellido a alguien de esa naturaleza, pues lo dejas. Dejas que regrese a seguir viviendo en su mundo material o en el mundo material y después regresará a la Kabbalah, quizás años después o quizá vidas después, pero va a regresar. Todo ese tiempo fue de aprendizaje de los deseos en la materialidad para darse cuenta que no es por ahí el camino. Así actúa esto. Entonces, si vas a penetrar a la sabiduría de la Kabbalah, tienes que penetrar adecuada y correctamente. Porque no puedes estar en dos posturas a la vez. Aunque el intelecto te diga que no es cierto, que yo sí voy a poder y que yo sí voy a hacerlo y que yo tengo suficiente inteligencia, no va a ser así. Pero como el ser humano no escarmienta en cabeza propia o no escarmienta en cabeza ajena, pues tiene que probarlo. Y en esa prueba se te van vidas enteras, años enteros, en el mejor de los casos. Bueno, ya lo verán por qué es importante abstenerse de leer los trabajos de otros autores. Pero lo que sí tiene que quedar claro que no se trata de nadie que te quiera manipular, nadie que te quiera mentir, nadie que se quiera aprovechar de ti. No, eso no puede existir en un verdadero cabalista. Y los autores, dice el Rab, especialmente los relacionados con lo que aparece en la materialidad que te dice que son mundos espirituales. Eso es veneno puro, porque te van a desviar por completo.
La razón de esto es que de igual forma esos autores puedan influenciar al lector, dice el Rab. Si deseamos obtener conocimiento espiritual, debemos establecer una rutina diaria y protegernos de influencias extrañas, de noticias irrelevantes y de libros dañinos. Debemos evitar el contacto con otra gente, excepto cuando se hace necesario por trabajo o por estudio, sin eludirlos deliberadamente, sino manteniendo nuestros pensamientos continuamente en revisión y alerta. Cuando sea necesario, podemos pensar en nuestro trabajo. El resto del tiempo debemos dedicarlo a contemplar el propósito de la vida. ¿Por qué te dice que debemos evitar el contacto con otra gente? Porque es sumamente común y corriente que un principiante que empieza en la Kabbalah se le suelta la lengua y la boca por participar de lo que está viendo aquí adentro, por participar con sus hijos, por participar con sus hermanos, por participar con sus tíos, por participárselos a los vecinos, por participárselos a todo el mundo que se conecta con él. No, porque eso te va a perder. No puedes hacer ese tipo de diseminación cuando no estás entendiendo qué es lo que estás diseminando. O lo estás viendo con una percepción muy relativa, porque no tienes tiempo suficiente dentro de la Kabbalah que te permita tener una visión completa e íntegra de los conceptos que aquí se están manejando y que vas a conocer tú. Entonces, evita el contacto, que no se te suelte la lengua. Y poco a poco esto va a ir llenando ciertos archivos que tienes ahí. Esto es un trabajo interior. Esto es un trabajo privado de tu interioridad. En un principio eso es muy importante. Después tienes toda la habilidad para buscar la relación con los otros estudiantes de Kabbalah adecuadamente y tienes la relación y la habilidad para transmitir los conceptos de la sabiduría de la Kabbalah correctos y en su verdadera dimensión. Mientras eso no suceda, cierra el pico. Dice el Rab, sigo leyendo. El resto del tiempo debemos dedicarlo a contemplar el propósito de la vida. Bueno, lograr el propósito de la vida depende más de la calidad del esfuerzo hecho que de la cantidad del esfuerzo hecho. ¿Qué quiere decir esto? El Rab explica, una persona puede estar absorbida días enteros en los libros y otra puede dedicar solamente 1 hora al día en sus estudios debido a las obligaciones del trabajo y de su familia. Pero independientemente de esto, cualquier esfuerzo, dice el Rab, cualquier esfuerzo puede ser medido solo en relación a su tiempo libre. Al determinar cuánto sufre una persona porque es incapaz de dedicarle más tiempo a lo espiritual.
el resultado es directamente proporcional a la intensidad de las intenciones de la persona, no de los libros que lee de Kabbalah o del tiempo que ha estado en disque Kabbalah. Porque puedes estar 20 años en Kabbalah y ser un perfecto inútil en el camino espiritual. Así es. Así es esto. ¿Por qué? Porque debes de dedicar tiempo en esto a la intención correcta, a tu trabajo personal interno. Descubrir es el objetivo de dedicar tiempo al estudio y a la autocorrección. Tienes que interiorizar perfectamente bien esto. Sigo leyendo. Hay dos métodos para alimentar a un niño, dice el Rab. Un método es por la fuerza. Este no le causa al niño ningún placer, pero de todas maneras le proporciona la nutrición necesaria para el crecimiento y el desarrollo de fortalezas. En la Kabbalah, esta clase de nutrición espiritual de una persona es conocida como a causa del más alto. Es decir, se te guía en tu estudio y no entiendes ni J. No ves ni J, ni entiendes ni J, y no sientes ni J. Pero tú sigues persistiendo en Kabbalah. Esto significa lo que se conoce como a causa del más alto. Principalmente lo haces porque tienes confianza. Tienes una confianza establecida o preestablecida de que algo va, de que algo está bien y que por aquí es, aunque no veas, aunque estés en obscuridad y aunque no entiendas. Tienes fe y confianza y eso te hace persistir y persistir. Bueno, a esto se le conoce como a causa del más alto. Pero esto no es para siempre. El niño puede que desee crecer espiritualmente al tomar el alimento espiritual de forma independiente. Y esto puede que ocurra después de haber desarrollado el apetito o el deseo para hacerlo. Es decir, después de que te has percatado de la necesidad. O conjuntamente te has percatado del placer que da la luz. Te has percatado y dices, ah, caray, si es por aquí. Y empiezas a hacer las cosas por un deseo propio, muy consciente de seguir adelante persistiendo. El Rab dice, en la Kabbalah, una sensación aguda producida en una persona, es decir, una percepción muy fuerte que se da en una persona cuando empieza a hacer o a conocer lo que en Kabbalah se denomina el bien y el mal. Esto es el proceso de nutrición. Así es como una madre carga a su hijo y lo acerca a su pecho para amamantarlo. Pues de igual forma, a un cabalista
le es proporcionada la luz contenida en el objeto espiritual superior. Le mandan, le acercan la chiche para que mame desde arriba, porque todavía no está preparado para caminar e ir y tomar la chiche para mamar. Entonces tienen que guiarlo desde arriba. Es exactamente lo mismo a un cabalista de inicio, para que pruebe la luz y esa luz probada que le da tanto placer sea como una guía de no quererse ir y volver a retomar esa luz. De modo que, sigo leyendo, uno pueda ver y sentir claramente el abismo entre el bien y el mal. Y entonces, de la misma manera en que la madre aleja al infante de su pecho, así también, después de mamar la luz, el cabalista pierde el vínculo con la fuente superior y vuelve a la oscuridad. Y así es como empieza a vislumbrarse claramente la distinción entre lo bueno y lo malo, lo que me da luz y lo que me causa dolor o lo que me hace estrellarme porque estoy en lo oscuro, lo malo. Es un estado espiritual inmediato, casi inmediato después de entrar a la Kabbalah, que empiezas tu crecimiento, pero todo está siendo manejado desde arriba. Y este proceso está diseñado para impulsar a la persona a rezarle al Creador. ¿Qué le vas a rezar al Creador? Pues le vas a decir al Creador o vas a adquirir en tu interior el deseo de percibir lo bueno y lo malo, de quererlo percibir, de no quererte salir de esa línea. Y eso es empezar a construir los deseos espirituales, que son llamados en Kabbalah como las vasijas, como los kelim adecuados para recibir la luz espiritual. Así de simple. Ese es el proceso de inicio en el cual vas a empezar a estar inmerso a través de estas grabaciones, a través de este contacto con diversa gente que tiene esta intención. Así lo vas a empezar a ver. Bueno, seguimos. Dice el rap. Recibimos tanto el egoísmo como el altruismo desde lo alto. La diferencia radica en el hecho que los seres humanos recibimos los deseos egoístas al nacer, mientras que los deseos altruistas requieren que una persona o que dicha persona los pida conscientemente y los pida persistentemente. Es decir, te regalan los deseos egoístas que ya vimos que significa egoísmo. Pero los deseos de otorgamiento, en el sentido estrictamente espiritual hablando, esos los tiene que pedir una persona persistentemente. Es decir, quiere decir que no los vas a conseguir con decir, ahora yo los quiero y ya vendrán. No,
van a ir apareciendo conforme tu deseo va creciendo al respecto. Esa característica no la debes de olvidar. Ningún principiante de Kabbalah debería olvidar esta característica. Porque entonces lo que nos está diciendo esto es que la sabiduría de la Kabbalah es deseo por la espiritualidad. Y entonces tu rezo o tu pedimento es que no se te oculte y que no se acabe tu deseo por la espiritualidad para seguir aquí en la sabiduría de la Kabbalah, para poder conocer todo esto. Nada más. No que te manden un Lamborghini o que te pongan en una casa linda o que te manden una linda esposa o una linda ropa o lindos estudios. No. Tu deseo por contemplar venturosamente la espiritualidad. Es muy importante esto. Sigo leyendo. Primero, debemos alcanzar un estado en el que deseemos, es decir, para que fluya ese deseo persistente por la espiritualidad, lo que les decía ahorita, el Rav desglosa un poquito más este deseo y dice, lo primero que hay que hacer en este deseo es desear complacer al Creador. ¿Por qué? Porque es de la misma forma en que el Creador lo complace al hombre, independientemente de sus deseos egoístas. Luego uno debe de determinar lo que complacerá al Creador. Esta intención es primero parecerse, porque quieres ser parecido al Creador. Y este parecerse al Creador significa en Kabbalah que vas a ascender a los mundos espirituales, que se denominan o que se llaman o que se conocen como los mundos Vía, que son las iniciales del mundo Beria, Yetzirah y Asiyah, y que más adelante se aclaran qué significan todos estos mundos. Ahorita no podríamos meternos a esto. Y entonces tienes que determinar que vas a actuar tratando de complacer al Creador. Y ya veremos que hay unas formas muy prácticas en tu quehacer, con tus deseos, en los que recibes para dar al Creador. Punto. Hay formas y hay libros y libros de Kabbalah que te van a platicar sobre esto de gente de hace miles de años que estaba haciendo estos intentos y que tuvo éxito. Y esto lo vas a aprender a hacer. Bueno, sigo leyendo. Como consecuencia, veremos que solo podemos satisfacer al Creador al experimentar el placer, es decir, al recibir el placer. A esto se le llama recibir, pero voy a recibir para beneficio del Creador. Y cuando esto se vuelve absoluto en tu ser, en tu interioridad, y lo practicas en tu interioridad y con tus amigos y con el mundo entero, aquí en esta materialidad, quiere decir que estás
revelando, que estás pisando, que estás conociendo el nivel de un mundo muy espiritual que se llama Atzilut, que está incluso por encima de los mundos vía, Beria, Yetzirah y Asiyah, de los que te hablé hace un momento. Esta recepción del placer para beneficiar al Creador, cuando la habilitaste correctamente y lo estás haciendo en tus actos, en tu interioridad, quiere decir que estás subiendo al nivel de un mundo espiritual que se llama Atzilut. Punto. Pero ya hay una cantidad que ni te imaginas de escritos a este respecto. Pero el escrito máster de todo esto es la revelación de un libro que se llama El Zohar. Pero ya hablaremos de ello y ya hablaremos de todos estos conceptos muy profundamente. Pero todo está denominado para la corrección. Todo está denominado en base a tus deseos, para que recibas y sea en beneficio del Creador. Esto es la espiritualidad. Bueno, yo creo que vamos a detenernos aquí porque el tiempo del video ya es bastante alto y no nos conviene meternos mucho tiempo en esto. Para la siguiente vez vamos a seguir leyendo esto y vamos a seguirlo comentando. Por lo pronto, buenas noches y nos vemos en la próxima grabación. Gracias.